Barcelona és una ciutat amb un associacionisme de persones migrades molt ric. Encara que hi ha aquesta riquesa, sí que el tema de la crisi ha condicionat negativament el tema de la participació. I nosaltres, en canvi, el que hem estat veient durant tot el projecte és això, no? Que la participació és un element fonamental i que s'ha de cuidar al mateix nivell d'altres necessitats que es consideren més necessitats bàsiques, no? Bueno, como en mi país como había diferencia entre niño y niña, aquí también lo veo, había diferencia de que venían personas de otro país. Ha sufrido demasiadas cosas y ahora estoy como ayudando a gente, normalmente mujeres que están en casa, que salen para estudiar, para hacer sus cosas sola, ¿no? Que depende de siempre a marido, a su hermano, a hijo. Y alguien tiene problemas de comida que no tiene y voy ya buscando a toda parte. Pido ropa, pido comida y bueno, es mi vida. En estos momentos Panjit se está enterando de cómo va la cuestión política en Hospitalet y hasta en el barrio, porque no es esto de hacer grandes políticas. Política no es ir a ejercer un cargo político público, sino hacer más bien barrio, vecinos, y eso es lo que ella està haciendo. El projecte definia l'àmbit educatiu, l'àmbit dels drets laborals i l'àmbit de l'associacionisme local, i també aquí hem entrat nosaltres amb els partits polítics, perquè també aprofitant el moment polític tan interessant que estem vivint i que vam veure que també era una porta important d'entrada per a la participació de persones migrades i de dones migrades en concret, doncs també vam voler ampliar el projecte per a aquesta banda. Farem tot el que calgui perquè totes les persones migrants siguin ciutadans de primera i no només tinguin els drets socials garantits, sinó que tinguin garantida la participació política a tots els nivells. El principal problema que tenim avui és la irregularitat sobrevinguda. Això, junt amb els discursos xenòfobs que estem escoltant últimament, junt amb que aquest col·lectiu no pot ni expressar el seu vot, fa que la situació cada cop sigui més greu. Entonces, bueno, seguimos con estas campañas de reivindicación, de demandar el derecho a voto abierto a la población residente en Cataluña. Estamos ahora mismo centrándonos en constituir una plataforma para la defensa de los derechos políticos de los nuevos ciudadanos. Tú cuando trabajas te afilias a la seguridad social, pagas tus impuestos, o sea, como por decir, por debajo de la mesa tú ya estás participando como parte de la ciudadanía española, porque haces lo mismo que otros ciudadanos, pero tener una voz ahí arriba para decir yo también quiero tener este derecho de poder decir, oigan, a mí también me tienen que tomar en cuenta, pero si no llegas a mantener tus papeles, pues ese derecho no lo tienes. Jo puc dir amb molta sort respecte a molta gent immigrada. Vaig venir fins i tot aquí amb els papers ja quasi fet, amb un contracte de treball ja signat i tot. Això no explica que jo m'impliqui en tot això dels treballs socials. És més a partir d'una observació que vas fent i que veus que els teus, el que són gent immigrades, s'estan quedant com abans.
professionals i les eines per fer un programa de ràdio. La ràdio que farem en directe al dia de la plaça. El día 13 voy a hacer una cosa que creo que en esa plaza nadie va a hacer, que Camine de Pau. Yo voy a organizar a chicas, son jóvenes y las mujeres que nunca salían de la casa. En Badalona surgen problemas, conflictos, necesidades, porque ahí viven diferentes comunidades. A mí me interesa comunidades pakistaníes para que viven como personas que deben vivir. Llatics per Catalunya nació hace 5 años y hace más o menos un año se empezó a abrir a raíz de un proyecto que ha sido como nuestro proyecto estrella, que nos ha llevado a la fama, que se llama La Dona Teixint Culturas. Este proyecto me dio a conocer a mujeres como Marisol, Nayiba, que es una chica súper activa, que es un poco lo que hablábamos en entrevistas anteriores sobre la mentoría, que más que la mentora diga, ¡ay, va, chicas! No, son las mentoradas las que presionan un poco. En el caso de Marisol fue así. Me han tocado muchas puertas dentro de asociaciones, dentro de partidos políticos. Me han ido llamando hasta que llegué a Llatics. Lo mismo fue con Nayiba. Bueno, Mayra, va. También Shura, también tiene 3 niños, entonces su tiempo es como reducido. Entonces también encontrar espacios. Altres elements, evidentment, que poden dificultar aquest accés a la participació doncs és el fet del gènere, seria un, la situació econòmica de la persona, la situació laboral de la persona, els horaris, el tema de les responsabilitats familiars que la persona pugui tenir en aquell moment, la disponibilitat de mobilitat, també com et deia, aquest estereotip cap a la persona que ve d'una altra procedència lligat al tema de la participació. Son de una escuela del Hospitalet y vienen aquí a tomar práctica. Está bien, llegamos a un intercambio que aprendamos todos de todo. Tenemos la curiosidad de, digamos, enterarnos, de aprender porque, a ver, quisiera, digamos, integrarme en esto, pero sabiendo cómo va, no entrar y no saber cómo se lleva. Des que estic a l'AMPA del Ramon Llull penso que tenim un gran dèficit i és una cosa que jo estic a la comissió de festes però també estic en una altra comissió que mai hem aconseguit fer rutllar del tot, però que seria la relació que en diem nosaltres de relacions internes. Nosaltres pensem que aquí és important la participació de tothom i si creiem que tenim un dèficit de gent immigrada, que per nosaltres són els col·lectius més interessants perquè són els que et poden aportar coses més diferents a lo nostre. Intentar veure què és el que estem fallant, des de les AMPAs. Moltes vegades, quan es vol promoure la participació de les persones migrades, només es pensa en un estadi inicial, però no es pensa en la resta d'estadis del que és una trajectòria de participació. Per això la mentoria com a acompanyament personal, individual, pot servir per aquest pont que acompanyi des que surts de casa, et presentes un dia en una festa, coneixes a una persona o vas a una xerrada i el que suposa després desenvolupar una trajectòria que tingui una incidència real. Es el primer 8 de marzo que tenemos como comunistas de Cataluña y como donas comunistas. Es vivir otra experiencia, otra cultura. Entonces siempre es bueno tener como un madrino o una padrina, un padrino o alguien que te dé los primeros auxilios. Pienso que uno existe en la medida que uno habla y en la medida que uno se pronuncie, y eso es participación. Y Amanda y Adriana me han dado esa oportunidad de existir a través de la participación política. O sea, yo en realidad también llegué aquí, no nací ni crecí aquí, y cuando yo llegué, que hace 15 años ahora, podríamos llegar y pensar, bueno, esas son cosas que pasan entre la gente que conoce, entre la gente que habla catalán, la gente que conoce los códigos, que conoce la historia, que conoce... Y yo soy una recién llegada o soy una outsider, no domino el terreno, ¿no? Pero yo creo que cada una con nuestra mochila, cuando llegamos, podemos empezar a incidir y aportar y que
la Cataluña real y la Barcelona real es la que nos incluye a todas, ¿no? De eso se trata también, ¿no? De hacerla cada vez más mestiza, más compleja y más rica. ACATI surge de las necesidades que veían varios voluntarios que estaban dentro de entidades de inmigrantes y entidades LGBT. Por lo tanto, no había como un espacio en el cual las personas pudieran hablar de su realidad total. El tema género va más allá de solo trabajar el tema mujer, de solo trabajar el tema hombre, ¿no? Es que hay gente que transita en el género y en ese sentido es también una forma de identidad, pero también una forma de activismo político.